Bien, está compartiendo la pantalla, así que voy a comenzar a grabar la clase de hoy. En principio quiero avisarles de las modificaciones que hice en el aula virtual para que ustedes puedan acceder a este nuevo material que yo he publicado, y aquí tienen. Debajo de la tarea de la unidad 1 tienen la unidad 2. A ver dónde lo puse. Bueno, acá puse el simulador de adición de vectores porque ahora vamos a ver magnitudes vectoriales y esto les puede servir. Y acá algunas fórmulas útiles sobre razones trigonométricas para calcular componentes de vectores, que ya vamos a ver qué es eso. Y este que es el teorema de Pitágoras, que ustedes seguramente ya lo vieron en el colegio secundario, pero de todos modos no está de más recordarlo, refrescar, porque seguramente algunos de ustedes no se lo acuerdan. Teorema de Pitágoras, que es útil para calcular los módulos de los vectores. Ahora vamos a ver esto. Bueno, acá está. Justo antes de la unidad 2, acá está la tabla de equivalencias y fórmulas. La voy a abrir para que ustedes la puedan ver. Es un archivo en PDF que tiene, bueno, lo tendrán que rotar, que me quedó, ahí está. No está en orden, pero bueno, está. Es la tabla con todas las fórmulas que ustedes van a estar usando en física 1, mecánica clásica, pero la que me interesa que ahora tengan es la tabla de ay, se me va, perdón. Esta tabla número 1 de magnitudes físicas y unidades, que seguramente yo vi por ahí que ya se las habían compartido, pero bueno, se las comparto yo por este medio para que aquellos estudiantes que no tengan la tabla todavía puedan imprimirla, puedan bajarla y la puedan tener, donde tienen todas las magnitudes físicas, las unidades. Acá tienen las unidades básicas, longitud, masa, tiempo, y ya todas las demás, estas magnitudes primarias que le dicen, y estas restos magnitudes secundarias o derivadas, que vienen de la operación algebraica de estas magnitudes primarias. Por ejemplo, el área viene de un producto entre dos longitudes, o sea, ancho y largo. Volumen viene del producto de tres longitudes, o sea, ancho, largo y alto. O sea, por eso, metro cuadrado, metro cúbico, o sea, longitud por longitud es longitud al cuadrado, longitud por longitud por longitud es metro cúbico, y así. La densidad, que es el masa, es el cociente entre la masa por el volumen, por un volumen. Entonces acá tenemos un sistema internacional, kilo por metro cúbico o sobre metro cúbico, en sistema segesimal, gramos sobre centímetro cúbico, sistema técnico, unidad técnica de masa sobre metro cúbico. Me quedó pendiente hacer un video explicativo de la unidad técnica de masa, que eso se los voy a estar publicando. Y bueno, ya para... Ay, perdón, me cuesta manejar esto con la computadora. Y estas son otras magnitudes secundarias, tienen las unidades de trabajo, la unidad de energía, potencia, y bueno, ya presión y peso específico no van a usar ahora, pero sí vamos a estar usando de la tabla número 1, ya en la unidad 4, que yo ya les colgué la teoría. Vamos a ver en esta unidad 2 el concepto de velocidad, en la unidad 3 se va a ver el concepto de aceleración, y en la unidad 4 se van a ver los conceptos de fuerza, trabajo, energía y potencia. ¿Sí? Presión y peso específico, esas cosas ya las van a ver en otras materias, en otros casos.
Después tienen acá otras equivalencias que tienen que ver con volumen, algunas equivalencias de longitud, algunas que ya las vimos, de la pulgada, del pie, del kilogramo fuerza, de la masa, la equivalencia entre unidad técnica de masa y un kilo. Una compañera me dijo, bueno, pues un kilo es 0,102 unidad técnica de masa, pero usted nos dijo que una unidad técnica de masa es 9,8 kilos. Sí, o sea, si ustedes multiplican, o sea, dividen por 1, 9,8 les da 0,102 unidad técnica de masa, o sea, la conversión es la misma para los dos lados, digamos, o un kilogramo es igual a 0,102 unidad técnica de masa, o una unidad técnica de masa es igual a 9,8 kilogramos. A mí en lo personal me resulta más sencillo siempre recordar que un kilo es una unidad técnica de masa, perdón, es 9,8 kilos, porque lo relaciono con la aceleración de la gravedad. Pero bueno, es el que 9,8 es la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la unidad 4, o sea, la relación entre peso y masa. Porque el peso, si bien indica, digamos, o no, nos da el dato de cuál puede ser la masa, el peso no es la masa, son dos cosas diferentes. El peso es una fuerza, entonces se tiene que medir en medidas de fuerza, pero eso ya lo vamos a ver después. Bueno, ya les he presentado la tabla de equivalencias, la tabla número 2 de equivalencias. Nosotros vamos a empezar ahora con el tema de cinemática. Y en esta unidad vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme en el plano horizontal, ¿sí? Ya en la unidad 3 vamos a ver movimiento uniformemente variado, que acá están las distintas fórmulas que vamos a ir usando. Por lo pronto vamos a comenzar con movimiento rectilíneo uniforme. Pero antes de comenzar con movimiento rectilíneo uniforme, quiero hacer el enganche de lo que nos faltó de magnitudes vectoriales, porque ¿qué pasa? Ahora en la unidad 2, cuando vamos a empezar a trabajar con velocidad, acá tienen las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, tienen un móvil, ¿sí? Con el dibujito que se desplaza en un tiempo t, una distancia d, con una velocidad v. Van a ver que la v tiene una flechita. Generalmente la velocidad, le ponemos la flechita arriba de la v para denotar que es una magnitud vectorial, porque los vectores se denotan así, con una letra y una flechita arriba. Ya vamos a ver lo que es un vector, pero estas son las fórmulas básicas que ustedes van a usar para los problemas en movimiento rectilíneo uniforme. Primero, ¿qué es un vector? Voy a empezar a explorar en una dimensión. Ustedes tienen este simulador, yo se los puse en el aula, y un vector básicamente es una flecha. Ya van a ver, por ejemplo, acá voy a poner el vector A. El vector A, que le voy a dar una longitud, ahí está, y lo voy a desplazar un poquito acá más arriba para que se lo vea mejor. Ven primero que el vector es una flecha, que para nombrar el vector se usa una letra con una pequeña flechita arriba. Y a nosotros en física los vectores nos sirven para analizar sistemas físicos, y esos sistemas físicos se describen con magnitudes vectoriales. Nosotros vimos anteriormente las magnitudes escalares. Por ejemplo, una longitud está definida por un número y un símbolo. Por ejemplo, 3m es 3 metros. ¿Qué pasa con
fuerza o la velocidad o la aceleración. Acá no solamente importa la magnitud y el tipo de unidad que estamos nosotros midiendo, con que lo estamos comparando, sino también que importa hacia dónde va, o sea, la dirección que tiene y el sentido que tiene. Entonces, un vector nos da más datos que una magnitud escalar, una magnitud vectorial. Nos da la idea de una dirección, un sentido, y vamos a, ustedes si van a la teoría, la de la unidad 1, de la parte de introducción a la física, van a ver un dibujo en donde el vector tiene un origen, donde comienza el segmento, esta flechita, que es el extremo que indica el sentido del vector, y, bueno, si yo lo pongo acá, de derecha a izquierda, ¿sí? Sobre el eje X, la recta sobre la que está inscrito el vector es el sentido, es la dirección, perdón. La dirección es la recta en la que está inscrito el vector y el sentido lo da la flechita. Y además tiene un módulo, que el módulo es el largo de este segmento, la longitud de este segmento, este valor, y se denota así, con el símbolo del vector, la letra con la flechita arriba, encerrada entre estos dos segmentos, sería que son el símbolo de valor absoluto o módulo también. En este caso le vamos a decir módulo. Acá tenemos un vector que tiene dirección de derecha a izquierda sobre el eje X. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, que con los vectores lo que podemos hacer es distintas operaciones. Por ejemplo, si yo tengo un vector A que va de módulo, acá está, de módulo 10, y le sumo un vector B de módulo 5, voy a tener una suma, ¿sí?, de estos dos vectores, que la suma va a tener un módulo de 15, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo a B le cambio el sentido? Entonces, la suma algebraica de los dos vectores en realidad va a ser la sustracción de los módulos, ¿sí? Porque va a haber, nosotros estamos por convención diciendo que los vectores que van hacia la derecha tienen signo positivo y los vectores que van hacia la izquierda, voy a cambiar el vector B acá para que se vea mejor, tienen un signo negativo. A ver, lo puedo poner de este lado también. Lo mismo, o de este lado para que se vea mejor. Acá lo que se ve es que operando algebraicamente con los vectores, el sentido, que es el que da la flecha, le da el signo al vector, ¿sí? ¿Qué pasa? Siempre van a ver, como es valor absoluto o módulo, el módulo siempre es positivo, o sea, no van a ver un signo negativo acá. El signo negativo es por convención, pero lo que ustedes tienen es en suma de vectores que se establece que determinadas direcciones tienen signos positivos y determinadas direcciones tienen signos negativos. También lo puedo hacer de arriba abajo. Por ejemplo, si tengo el vector D, voy a quitar la suma, y un vector F, y en principio tienen la misma dirección, y los quiero sumar, voy a tener que la suma es igual a la suma de los módulos de estos dos vectores. Voy a agregar los valores. 5 más 15, 20. Ahí está, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si a este le cambio la dirección? Entonces voy a tener 15 y voy a
le voy a dar, le voy a suministrar un signo negativo, digamos, a este vector para que me dé, digamos, este resultado, que sería la suma entre los dos vectores, que es la suma algebraica. O sea, le voy a ir asignando un signo negativo a los vectores que tengan un sentido hacia abajo, descendente. Entonces, para definir las componentes de un vector, repasemos. ¿Qué tiene un vector? Tiene un origen, tiene un extremo, tiene una dirección, que es la recta que lo contiene, tiene un sentido que está indicado por las puntas de la flecha y tiene un módulo, que es el indicativo de la longitud del segmento. El módulo me va a indicar distintas cosas dependiendo del significado que yo le dé a ese vector. Por ejemplo, si un vector es una fuerza, me está representando una fuerza, el módulo me va a decir qué tan potente es esa fuerza, digamos, qué tan intensa es esa fuerza. En el caso de la velocidad es qué tanta velocidad es, qué tan rápido va, cuál es la rapidez. En el caso de una aceleración, qué tanto acelera y así. Y en el caso de un desplazamiento, qué tanto se desplaza. Ahora, eso ya son conceptos propios de la unidad 2. O sea, los vectores en física siempre nos van a representar alguna cosa, digamos. Y esa cosa que nos van a representar, esa magnitud vectorial, va a tener, además de una intensidad, un módulo, una dirección y un sentido. Ahora, vamos a ir a explorar qué pasa en dos dimensiones. Voy a poner este vector A. Nosotros vimos en el caso anterior, acá tienen el eje Y y acá tienen dibujado el eje X, ¿sí? No los tienen a los dos juntos superpuestos. Pero estos son los ejes de coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares con los que van a empezar ya a trabajar en cálculo, en álgebra, en física. O sea, nosotros los modelos matemáticos que vayamos a elaborar para física van a estar dibujados o representados sobre ejes de coordenadas, estas coordenadas cartesianas o rectangulares. Van a tener el eje X y el eje Y, o sea, coordenadas en el plano. Después van a aparecer las coordenadas en el espacio, que es X y Z. Pero bueno, por ahora vamos a trabajar solamente con coordenadas en el plano cartesiano o de coordenadas rectangulares. Acá van a tener un componente más, que es el componente del ángulo del vector. Acá tenemos un vector que tiene un módulo que es conocido, que es de 17, y este ángulo, el ángulo alfa, el ángulo tita, esta es la letra griega tita, está definido con el 0 sobre el eje X o el eje de las abscisas. También lo van a ver como eje de las abscisas al X y el eje de las ordenadas al Y. En este caso tiene 45 grados, yo puedo ir variando ese ángulo. Pero mi vector queda definido por el módulo, el ángulo, y esto ya está, tiene dirección y tiene sentido. Solo me basta definir el módulo y el ángulo, porque si yo le cambio el sentido, ven que el ángulo varía. O sea, el valor del ángulo varía, porque siempre tomo el 0, dependiendo de a dónde yo esté apuntando el vector. ¿Qué pasa si yo sumo otro vector? Voy a poner acá para que se note mejor, con un ángulo diferente. Voy a tener que la suma, la voy a poner acá mejor para que se note cómo se realiza una suma en vectores que están en el plano, que no tienen la misma dirección o el mismo ángulo.
Acá tienen, por ejemplo, este es el vector que se llama vector resultante. Voy a apartar un poquito acá y voy a poner mi atención sobre el vector A. Los vectores tienen componentes. Acá les voy a dibujar. Voy a usarlo así mejor para que se note. Por ejemplo, en el caso de este vector, tiene un componente sobre el eje Y y un componente sobre el eje X. Puede ser que ustedes tengan el valor de los componentes y el valor del ángulo, pero no tengan el valor del vector. Por ejemplo, pueden decir que el valor del componente en Y, a ver, en este caso, el valor del componente en Y es 6 y el valor del componente en X es 6 también. Entonces, ¿cómo voy a hallar yo el valor del vector? O sea, el valor de este vector a partir de sus componentes, a partir del componente en X y a partir del componente en Y. Para eso yo les puse en el aula esta formulita, que es, el teorema de Pitágoras, ¿sí? En este caso, en la parte de adición de vectores, voy a verlo de esta manera, ¿sí? Como si fuera un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, los componentes del vector serían los catetos de un triángulo rectángulo, porque los componentes del vector a sub x, que sería este segmento de acá, y a sub y, que es este segmento de acá, forman entre sí un ángulo de 90 grados. Entonces, el vector A vendría a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por sus componentes. Y a partir de yo conocer el valor de los componentes 6 y 6, puedo calcular usando esta fórmula donde el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, despejando, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. O sea, en el caso de los vectores, de la suma de vectores, es igual a la suma del cuadrado de los componentes a sub x y a sub y del vector A. De esta manera, conociendo también la hipotenusa y uno de los catetos, se puede averiguar el cateto que falta. Por ejemplo, si yo conozco la componente a sub x, digamos que este segmento B en verde es la componente a sub x del vector. Para que se vea mejor lo voy a poner ahí, para que sea más... A ver, ¿me queda ya? Sí, ahí queda más parejito, digamos. Entonces, la diagonal esta, la hipotenusa, vendría a ser el vector A. El cateto que va vertical vendría a ser el A sub I y el que va horizontal sería A sub X, ¿sí? Acá tengo. La hipotenusa sería el vector A, el vertical sería el A sub I y el horizontal sería A sub X, ¿sí? Pero acá lo tengo como H de hipotenusa, el cateto A y el cateto B. Pero bueno, hagan esa analogía. Entonces, tengo que el valor del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada del componente en A sub I más el componente en A sub X, esta suma. Y bueno, si quiero calcular alguno de los otros componentes de los catetos, tengo esta manera, ¿sí? Por ahora vamos a quedarnos en esta aplicación que tiene el teorema de Pitágoras. Yo les agregué además
estas fórmulas de relaciones trigonométricas para poder averiguar, por ejemplo, si tienen el valor de un vector, cuál es el valor de las componentes a partir de el, a partir de conocer el ángulo alfa y el valor de la hipotenusa, ¿sí? Siendo CA, o sea, el cateto adyacente, el cateto sobre el que descansa el ángulo alfa, y el cateto opuesto al ángulo alfa, cateto opuesto. Entonces acá tengo las razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Seno de alfa es igual a la razón, vendría a ser entre el cociente entre el cateto opuesto y el cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo alfa sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, el cociente entre los dos catetos. Hay una regla mnemotécnica muy útil que se llama, que se la repetimos: so, ca, toda, ¿sí? So, opuesto sobre hipotenusa; ca, adyacente sobre hipotenusa; coseno adyacente sobre, so, seno opuesto sobre hipotenusa; ca, coseno adyacente sobre hipotenusa; y toa, tangente opuesto sobre adyacente, ¿sí? So, ca, toa. Es una gran manera de poder acordarlos cuáles son las relaciones trigonométricas para no olvidarlas y para no tener que memorizarlas una y otra vez, porque por ahí uno se puede hacer lío.